Bienvenido a la videoclase del tema 1, Introducción a la Anatomía. En esta videoclase abordaremos lo que es la definición de anatomía, su división y el ámbito o cómo estudia cada una de esas partes de la anatomía. ¿Ok? Y abordaremos dos o tres puntos principales en la parte de la historia de la anatomía. Bueno, empecemos. Cuando hablamos de la introducción a la anatomía, lo primero que tenemos que abordar de manera inmediata es empezar a ver qué estudia la misma. Por tanto, cuando hablamos de la anatomía tenemos que ver su definición. ¿Qué es la anatomía? Y esto lo hemos ido viendo desde que estudiábamos biología, ramas de la biología. Recordemos que la anatomía no es nada más que la rama que estudia la estructura de un organismo, nada más. Por tanto, la anatomía es la rama que estudia la estructura de un organismo. Y podemos ver que este puede derivar tanto de un, de un derivado en griego y también vamos a ver que tiene una derivación en latín. ¿Ok? Su derivado en griego viene de anatemein. Anatemein, donde este deriva de ana, que es separar o repetición, perdón, y tenmein, que significa cortar. Perfecto. ¿Ok? Por tanto, cuando hablemos de su derivado en griego, estamos hablando de anatemein. En cambio, su homónimo, su derivado en latín. Su derivado en latín estaríamos hablando de dissecare. Y cuando hablamos de dissecare, igual, deriva de dos vocablos griegos. De dos vocablos en latín, que es dis y el otro sería secare. Cuando hablamos de dis significa por separar y secare cortar. Perfecto. Por tanto, aquí tenemos las derivaciones de la misma. Por tanto, cuando hablamos de la anatomía, es la ciencia o es la rama de la biología que estudia la estructura de un organismo, derivando de un vocablo griego o su homónimo en un vocablo latín, tanto anatomía como disecare. ¿Estamos bien? Por tanto, cuando hablamos de la anatomía, vamos a ver que la anatomía tiene varias divisiones para poder hacer un estudio más efectivo de un organismo. Por tanto, cuando hablamos de la anatomía la vamos a dividir en tres. Siempre vamos a dividirla en tres. Por tanto, cuando hablamos de la anatomía se divide en tres. Tenemos por un lado la anatomía macroscópica, la anatomía microscópica y la anatomía del desarrollo. Ahí son los tres, estamos viendo los tres o la división de la anatomía para su estudio. Ahora aquí es donde empecemos a explicar a qué va cada una. Cuando hablamos de la anatomía macroscópica, no es nada más que el estudio de la estructura a simple vista, o sea, en este caso no necesitamos de ningún instrumento para poder hacer el estudio. Solamente es un estudio a la simple vista. En cambio, cuando hablamos de la anatomía microscópica estudia aquellas estructuras que no son posibles observarlos a simple vista, de tal manera que necesita de instrumentos para poder realizar el estudio. Y esos instrumentos pueden ser el microscopio, que es uno de los más clásicos que vamos a ir viendo. Y la anatomía del desarrollo. La anatomía del desarrollo solamente se va a referir
al estudio de los cambios desde el momento desde el momento de la fecundación, ¿ok? Ah, hasta que éste desarrolla completamente, que suele ser normalmente hasta que termina de madurar todos sus órganos, donde a este también vamos a, por tanto, esto se va a ser hasta el desarrollo o hasta la maduración completa de todo el organismo. Y un organismo cuando madura, normalmente después del pubertad. Ahora, empecemos a ver la anatomía macroscópica, que es la anatomía que vamos a estudiar más a profundidad en este segmento y en este curso. Cuando vemos la anatomía macroscópica a su vez se va a dividir en varias ramas. ¿Para qué? Para que estos empiecen a estructurar cada una. Empezamos a ver. Anatomía macroscópica. La anatomía macroscópica vamos a ver primeramente. Vamos a tener dentro de la anatomía macroscópica la famosa anatomía de superficie. Cuando hablamos de la anatomía de superficie, ¿qué hay que tomar en cuenta? La anatomía de superficie solamente va a estudiar lo que es en la parte superficial del cuerpo, justamente como estábamos hablando, estructuras sobresalientes. Ah, ¿a qué me refiero con estructuras sobresalientes? Por ejemplo, un huesecito que lo vamos a ir viendo esto en un momento. Vamos a ir viendo que, por ejemplo, si tenemos lo que es más o menos algo así, el tórax, al otro lado de la misma manera, algo así, ahora sí, ahora sí, ¿ok? El ombligo, ¿ya? No soy el mejor dibujante de la vida, pero creo que ven esto. Aquí arriba hay un pequeño huesecillo que sale, ¿ok? Aquí arriba hay un huesecillo que sale. Ese huesecillo que estamos viendo en esta parte sería la clavícula. Ah, la anatomía de superficie es la que me determina estos órganos que van saliendo. Por ejemplo, aquí hay otra región, que sería toda esta región, que es la región del hombro, sobre todo esta parte que estoy pintando. Ah, en esa región está sobresaliendo lo que es el músculo deltoides. Por tanto, si nos damos cuenta, la anatomía de superficie lo que me busca es que nos guiemos en la superficie corporal del cuerpo sobre la misma piel, ¿a través de qué? A través de las superficies que sobresalen sobre la misma. ¿Ya? Ah, otra clasificación de la anatomía dentro de la anatomía macroscópica. Tenemos la anatomía topográfica, que creo que va de la mano con lo pasado. La anatomía topográfica lo que hace es dividir el cuerpo por regiones y eso es lo que más nos interesa. ¿Cómo por regiones? Acordémonos que la anatomía de superficie ya me estaba tomando en cuenta lo que son estructuras u órganos macizos que están remontados o están apareciendo sobre la piel, en la superficie del cuerpo. Por tanto, aquí tenemos la anatomía topográfica donde ésta divide en regiones al cuerpo. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la clavícula? La clavícula divide en dos regiones. Miren, por arriba de la clavícula sería la región supraclavicular y por debajo de la clavícula sería la región infraclavicular. Por tanto, nos damos cuenta que la clavícula como tal, que es esta estructura que encontramos aquí, me está dividiendo en dos regiones topográficas, en una región supraclavicular y en una región infraclavicular. Así de la misma manera que acabo de hacer esto, puedo mencionar muchas regiones dentro del cuerpo las cuales están topográficamente relacionadas, como en tu libro te menciona, la región carotidia que se encuentra en el cuello, que es por donde pasa la carótida, que lo vamos a ir viendo en 3D para que después puedas ubicarte. Por tanto, recuerda, la palabra clave para anatomía topográfica es recordar. Este lo divide por regiones. En cambio, la anatomía de superficie lo que busca es cómo sobresalen órganos sobre la superficie del cuerpo. ¿Estamos bien? De esa manera. Ahora tenemos la anatomía, la que más suele complicar. La anatomía descriptiva. Si yo hablo de la anatomía descriptiva, ¿qué es lo que busca la anatomía descriptiva? La anatomía descriptiva
busca poder estudiar un órgano de manera detallada, de manera secuencial, detallada, metódica, tomando en cuenta toda parte del organismo completo. Cada órgano lo estudia de manera detallada. Por ejemplo, si hablamos de un riñón, decimos por anatomía descriptiva que el riñón tiene una forma de habichuela. Tiene dos caras, una cara anterior que es la que estamos viendo acá y una cara posterior. Tiene dos extremos o dos polos, un polo superior y un polo inferior. Tiene dos bordes, un borde interno o medial y un borde externo o lateral. Ah, a un corte vemos que tiene lo que son las pirámides de Malpighi formando lo que es la médula. Tiene en la parte periférica lo que es la corteza, está separada por las pirámides de Malpighi. Aparte tiene lo que son los cálices menores, cálices mayores. ¿Se dan cuenta? Cuando estamos hablando de esto, estoy hablando de todo. Y todavía tendría que abarcar, ¿qué más? Tendría que abarcar lo que es la parte de su irrigación, inervación, y con eso estaríamos detallando mucho mejor. Ah, de nada sirve saber, de nada sirve saber cómo está estructurado si no empiezas a ver para qué sirve cada parte de la estructura. Entonces ahí estamos hablando de una anatomía funcional. Por tanto, cuando nosotros hablamos de la anatomía funcional, tenemos que tomar en cuenta que esto se ve desde el punto de vista de la función, o sea, cada estructura tiene una forma, tiene una determinación, pero ¿para qué funciona? Aquí vemos más que todo para qué funciona. El riñón tiene una forma de habichuela, cálices mayores, cada parte de esa para qué sirve. Eso es lo que nos va a dar acá, para después pasar a una anatomía comparada, la famosa anatomía comparada. Y cuando hablamos de la anatomía comparada, lo que busca es comparar estructuras de nuestro organismo con estructuras de otros organismos, sobre todo comparar con estructuras animales. Ese es el chiste. Por tanto, esto es todo lo que pasamos en esta parte. ¿Estamos bien? Ahora, en la parte de la anatomía microscópica, como dijimos, necesitamos un instrumento para poder estudiar estructuras que no podemos ver a la simple vista, y el más clásico es el famoso microscopio. Ustedes conocen a la anatomía microscópica con otro nombre. También es conocido esta anatomía microscópica con el nombre de histología. Pongámoslo aquí. Histología o anatomía microscópica son lo mismo. Y por último tenemos la anatomía del desarrollo que dijimos, que estudiaba desde la fecundación hasta la maduración completa. Tú lo conoces mejor con el nombre de embriología. Por tanto, embriología o anatomía del desarrollo es lo mismo, no se va a otras cosas. Ah, y recuerda, dentro de la embriología dentro de su ámbito está a cargo también el estudio de cualquier problema que pudiera ocurrir durante el desarrollo, o sea, desde la fecundación a la maduración, cualquier problema que pudiera ocurrir en la formación de las estructuras. Por tanto, dentro de esto también vamos a encontrar lo que es el estudio de las malformaciones congénitas. Malformaciones congénitas. O si nos damos cuenta, por tanto, la anatomía es una rama muy bonita de poder estudiar que no tiene ningún tipo de, si nos damos cuenta, ningún tipo de complicación. Súper facilito. Ahora, cosas que nunca se te debería pasar en la parte de la historia en la parte de la historia, tanto de anatomía como de la medicina. ¿Ok? Puntos solamente clave. ¿Ok? Cositas. El resto tú lo vas a ir leyendo con tu texto o con el audiolibro vas a ir complementando esto. Lo primero que vamos a ver y lo que nunca se te debe pasar en una historia de la medicina es que el padre de la medicina, que no se te pase jamás eso. Cuando estamos hablando del padre de la medicina, obviamente, automáticamente estamos hablando de Hipócrates. No se te puede pasar eso, ¿ok? Segundo, no se te puede pasar el padre de la anatomía
moderna, padre de la anatomía moderna. Ahí estamos hablando del señor Andrés Vesalio. No se te puede pasar tampoco eso, ¿ok? Y por último, hablamos de la primera ciudad donde se empezó a practicar la anatomía, o sea, primera ciudad de las disecciones, primera ciudad donde se hicieron disecciones, porque no era prohibido. Estamos hablando de la famosa Alejandría. Son tres cosas que no se te puede pasar. Puedes leer cualquier cosa, a veces se te puede olvidar muchas cosas. Herófilo de Calcedonia, que hay muchos individuos que en historia te lo va presentando, pero hay individuos muy importantes que deberías sí o sí recordar. Y los individuos que sí o sí deberías recordar son por lo menos estos. De los más o menos 5 o 6 individuos que te mencioné en la parte de historia general de la medicina, por lo menos estos tres lo deberías recordar muy bien. Por tanto, por favor, recordar al señor Hipócrates siempre como el padre de la medicina, recordar a Andrés Vesalio como el padre de la anatomía moderna y recordar la primera ciudad o la ciudad donde se empezaron a hacer disecciones, que era en Alejandría. Por tanto, esto te ayudará demasiado. Y tratar de estudiar de ellos lo que veas. En tu libro tienes más lo que es la parte de Andrés Vesalio, te menciona sus tratados, de qué tratan cada uno de sus tratados, te recomendaría estudiarlo como tal. En la parte de la historia de la medicina en Bolivia, ¿ok? La historia de medicina, pero en Bolivia, lo que te recomendaría estudiar en la parte de historia de medicina en Bolivia, más que todo, sería que puedas ver más que todo el nombre de lo que tiene la actual cátedra de morfológicas o el edificio de morfológicas actualmente en la facultad. El nombre que es Florentino Mejía Gandarillas, perdón, Gandarillas. Ok, uno que fue el primer auxiliar de docencia a cosas que tienes que sacar de él. Uno, primer auxiliar de docencia de anatomía en nuestra facultad de medicina. ¿Estamos bien? Ah, y dos, que gracias a él lleva el mismo nombre el edificio, el actual edificio de morfológicas. ¿Ok? Esas dos cositas, sobre todo él, hablando de individuos. ¿Ok? Obviamente, no te estoy diciendo que no estudies el resto, pero te estoy dando pautas de qué podría entrar en el examen y qué podrían dar. ¿Estamos bien? Por tanto, esas cositas. Y obviamente, en los simulacros vamos a ver con esto. Ahora sí, vámonos a ver todo lo que hemos hablado el día de hoy. Vámonos a ver ahora netamente en una forma 3D para que podamos ver y entender mucho mejor. Bueno, aquí presentamos la estructura 3D. Habíamos dicho que la anatomía estudia toda la estructura del cuerpo. Estamos viendo todo un organismo y su estructura, tanto interna como externa, va a ser estudiada por la anatomía. Cada la cosa, ¿ok? Dijimos que había varias subclasificaciones o subdivisiones de la anatomía, en este caso la macroscópica, donde solamente se le ve a simple vista. Donde, en resumen, la anatomía de superficie. La anatomía de superficie va a estudiar lo que son las estructuras que sobresalen sobre la superficie corporal, sobre el cuerpo, ¿ok? Sobre la piel. Como dijimos hace un instante, la clavícula, si le quitamos este pedazo, vemos aquí la clavícula y vemos cómo esta clavícula sobresale sobre eso. Otro, se nota rápidamente, vemos cómo sobresalen lo que son los pectorales. Ah, también los pectorales van sobresaliendo, por tanto tomamos en cuenta también esto como una anatomía de superficie. Miren los abdominales. El, los los abdominales igual de la misma manera van sobresaliendo, los rectos abdominales. Otro, vamos viendo, el deltoides también es parte de estudio de la anatomía de superficie porque sobresale sobre la superficie. Ah, el bíceps anteriormente, el tríceps posteriormente. Ah, vamos viendo más. Vamos viendo cómo también sobresalen lo que son los glúteos, los músculos glúteos. Los glúteos mayores, de igual manera, estaríamos viendo de una anatomía de superficie. Por tanto, si nos damos cuenta, hay mucho para ver en anatomía de superficie.
Entonces, tomando en cuenta eso, podemos determinar cómo estudia esta subclasificación de la anatomía macroscópica. Ahora, cuando hablamos de la anatomía topográfica, recordemos, la anatomía topográfica teníamos que esto lo divide por regiones, no solamente superficiales, sino puede ser también internas. Por ejemplo, aquí vemos, dijimos que aquí era la clavícula. Por tanto, la clavícula divide en dos regiones, una región supraclavicular y una región infraclavicular. ¿Estamos entendiendo? Por tanto, aquí también vamos a tener una región y para eso, a ver, vamos a introducir algunas cositas para que podamos ver esa región, donde así superficialmente se lo logra notar, aunque en la estructura 3D no se lo logra muy bien. Pero aquí vemos una región por donde atraviesa lo que es la carótida. Miren, aquí estamos con la carótida. A toda esta región se le va a conocer como región carotidia. Es como un triángulo, ¿se dan cuenta? De tal manera que esta región, esto ya sería la región carotidia. Oh, miren, estamos hablando igual de que estamos hablando de anatomía topográfica. Bueno, si nos damos cuenta, por tanto, no estamos netamente basándonos en la parte superficial. Cuando hablamos de región topográfica, ya estamos hablando de regiones. Pueden ser superficiales, profundas, pero todas las regiones que vamos a ir viendo. Miren, la región clavicular, la región supraclavicular, la región infraclavicular. ¿Ok? Ah, aquí abajo podemos ir viendo, miren, la región inguinal donde se refiere a esta parte al nivel del ingle que nosotros conocemos, internamente vamos a tener lo que es la región inguinal y el triángulo inguinal, el cual va a contener ciertas cosas, toda esta región. Miren, wow. Entonces, a eso nos referimos con topográfica, regiones exactas en el cuerpo se va a ir marcando por los mismos órganos. ¿Estamos bien? ¿Listo? Ahora, miren, ya todo ahí está y se sigue viendo la región carotidia donde normalmente tomamos el pulso. Ah, la anatomía funcional. ¿Qué dijimos? De nada me serviría saber cómo está estructurado el cuerpo o cuántas partes tiene, inserciones de un músculo, si no sabemos cómo funciona o para qué funciona. Porque, ¿cuál es el objetivo de aprender cómo va funcionando el organismo? El objetivo de aprender cómo funciona el organismo ah, es primeramente saber cómo está estructurado y cómo está hecho. Y vamos a entenderlo mejor. Es como decían unos antiguos doctores en la facultad decían que de nada, ¿cómo pretendes aprender cómo funciona si ni siquiera sabes cómo está compuesto? ¿Cómo pretendes, cómo, cuáles son sus funciones anómalas o anormales si ni siquiera sabes lo normal? Por lo tanto, de ahí partimos. Por ejemplo, aquí tenemos el músculo bíceps, ¿ok? El bíceps. Si vemos el bíceps solamente de esta manera, miren, el bíceps tiene lo que es dos cabezas. Una cabeza larga y una cabeza corta. Tiene dos cabezas, corta y larga, ¿ok? Ah, estas dos cabezas, se insertan ambos lo que es en el omóplato. Obviamente en distintas regiones. Uno se inserta en la apófisis coracoides y otro se inserta lo que es en la porción supraglenoidea por arriba, por donde ocurre la articulación del húmero. Y el otro se inserta lo que es en el músculo radio cuando se fusionan su inserción inferior. Ahora, de nada me sirve saber bien estructurado todo esto. Lo que tengo que saber es para qué funciona el bíceps. Ahí estamos hablando de una anatomía funcional. Por tanto, si hablamos de la función del bíceps, rápidamente entramos a esto. Miren eso. Miren cómo va. El bíceps me sirve para la flexión del antebrazo. ¿Qué quiere decir? Que el bíceps en su contracción ve lo que es o ayuda a la flexión del antebrazo. ¿Qué es flexión? Disminución del ángulo. Miren, cuando se contrae, disminuye el ángulo entre el antebrazo y el brazo. Eso es lo que tratamos de ver con la anatomía funcional, que después de saber la estructura de una estructura, la estructura de un órgano del cuerpo, tenemos que saber su funcionalidad. Y por último, podemos comparar estructuras con animales para poder tener mejor percepción del mismo. Eso sería la parte de la anatomía. En esta pequeña videoclase se verá eso. La próxima videoclase veremos lo que es posición anatómica y terminología para empezar a estudiar cada uno.
Nos vemos hasta la próxima videoclase. Que te vaya muy bien. Bye bye.